La época de oro del cine mexicano, fue una época en la historia del cine mexicano donde, en síntesis, el cine que se hacía en el país, era de excelente calidad, y las ganancias que se obtenían de las cintas, eran todo un éxito, por lo que se produjeron bastantes cintas, al igual que la sociedad mexicana podía darse el lujo de acudir a las salas de cine, entre otros factores no menos importantes. Dicha época comprendió entre los años 1936 hasta 1959 aproximadamente. La época de oro del cine mexicano comenzaría simbólicamente con la película titulada Vámonos con Pancho Villa, del año 1935 y dirigida por Fernando de Fuentes. El éxito del cine mexicano tuvo una gran ventaja entonces debido a que, como Estados Unidos y Europa se encontraban ocupados con la Segunda Guerra Mundial, el dinero que antes se empleaba para hacer cine allá, ahora se empleaba para las armas. Otros países aprovechaban la situación para hacer cine con temas sobre la guerra, por lo que México, al no estar en conflicto aún, aprovechó la oportunidad para producir cine con otro tipo de temas. Surgirían entonces una nueva generación de jóvenes directores, quienes con su estilo, dirigirían cintas donde sus protagonistas, serían lanzados al estrellato. Uno de los directores más famosos, y jóvenes del medio, fue Ismael Rodríguez Ruelas, quien era llamado con justicia, el director del pueblo. Uno de los más grandes méritos de este director, fue haber descubierto y explotado el talento de un joven cantante sinaloense, a quien le enseñó todo sobre la actuación en cine y que con el tiempo, se convertiría en el artista más popular y mejor pagado del cine mexicano. Su nombre era Pedro Infante Cruz. Pedro Infante fue el único artista que en este cine de la época de oro, logró conectarse con todo el público que asistía a las salas de cine, desde gente de pueblo, hasta personas refinadas. Todos lograron sentirse reflejados en varios de los papeles que el carismático actor recreaba en sus películas. Ni Cantinflas o Jorge Negrete, quienes en su momento fueron los más grandes, pudieron ya competir contra el monstruo que representaba ser Pedro Infante. Los productores peleaban por hacer películas con él, pues tenía la fama de ser un diamante en bruto y, película que Pedro hacía, era un éxito de taquilla 100% asegurado. La época de oro del cine mexicano tenía pues, a su hijo consentido durante su mejor época, pero lamentablemente, así como todo tiene un principio, la época de oro tuvo su final. Tras la aparición de la televisión en la década de los años 50, con el paso de los años, muy pocos en realidad, la televisión logró posicionarse como un medio de entretenimiento más novedoso para el público. Se pensaba que el televisor tenía el poder incluso, para desaparecer a la radio, casi como sucede ahora con el internet que ahora ha afectado a la televisión. Sin embargo, no sería solamente la televisión lo que acabaría con la época de oro del cine mexicano. Un lunes, 15 de abril de 1957, el país despertaba con una noticia que nadie podía creer. Corría como pólvora la noticia de que Pedro Infante, el más grande y amado artista de México y América Latina, acababa de estrellarse en un avión en la ciudad de Mérida, perdiendo la vida de una forma horrible junto a otras personas. Sin Pedro Infante, los productores y directores de cine, al igual que escritores e incluso actores, enfrentaban un gran dilema sobre ahora quién ocuparía el lugar que Pedro Infante dejaba. De las películas que tenía pendientes por filmar, tuvieron que buscar a otros actores que pudieran tomar su lugar en dichos proyectos, siendo llamados Tintán o Luis Aguilar por citar algunos ejemplos. Cuando Pedro Infante murió, habían 3 cintas ya terminadas con él, las cuales fueron éxitos tremendos de taquilla debido al fatídico suceso de la pérdida de Pedro. Pasó el tiempo, y el tiempo mismo dio la prueba de que no había nadie que pudiera emular al gran Pedro Infante. Hubo quienes se le acercaron, pero Pedro era un conjunto de conocimientos, rasgos y habilidades que lo hacían un artista completo. El cine mexicano no volvió a ser igual, por lo que simbólicamente también, se considera que la época de oro del cine mexicano murió cuando Pedro Infante perdió la vida. Desde entonces, a Pedro se le suele llamar, el hombre cine mexicano.